Saludos a todos, soy Sandy Fernández, médico ocupacional de Exportador del Sol. Vamos a tener hoy día la capacitación de protección respiratoria. Lo importante de la imagen, acá quisiera que podamos analizar que son diferentes actividades, algunas laborales y otras recreativas, en la cual nos vamos a exponer a material que pudiera representar un peligro para nuestro sistema respiratorio. Si bien acá tenemos imágenes de exposición de repente a químicos, al humo en un incendio, a material particulado, de repente de algún motor, equipo, máquina y diversas otras situaciones laborales, también tenemos acá una familia que por ejemplo está en la playa. Si imaginamos que esta familia está en la playa y sopla el viento muy fuerte y esa arena ingresa por la nariz, nos puede crear alteraciones. Si estuviéramos de repente de paseo y que se nos antoja comer anticuchos o parrilla y nos exponemos al humo de esta parrilla, entonces también nos va a generar alteraciones. ¿Ya? Entonces, esta exposición o este riesgo y peligro que hay con respecto a al sistema respiratorio lo debemos tener en cuenta en todo momento, no solamente en el lugar de trabajo. Tres aspectos son los más importantes para poder decidir si debo tener o no un equipo de protección personal. El primero, la deficiencia de oxígeno, está relacionado con trabajos en lugares de espacio reducido o de repente donde hay tantos elementos que dificultan que se pueda respirar, que dificultan la concentración de oxígeno. Otro aspecto importante son los contaminantes de partículas, por ejemplo, el que yo esté en un lugar con mucho polvo, el que de repente pueda estar en medio de una playa, un desierto y sopla el viento, ese material que está particulado por la arena me puede generar algún problema. Contaminantes de gas y vapor. En la época de la pandemia hubo gente que hacía combinaciones de los elementos de limpieza. Esto produjo algunas alteraciones, irritaciones en el sistema respiratorio. Por ejemplo, combinaban lejía detergente con bicarbonato, agua oxigenada. Entonces, todas esas combinaciones generaban gases nocivos que pudieron ocasionar problemas en muchas personas que tratando de tener una higiene, un aseo adecuado de su hogar porque estábamos en pandemia, provocó alteraciones respiratorias. Entonces, lo principal es que debemos conocer a qué es lo que nos estamos exponiendo. No puedo hacer una combinación de productos de limpieza simplemente basado en lo que a mí me supone sea lo mejor. El detergente usualmente no se debe combinar con elementos como bicarbonato, con vinagre, con otro tipo de desinfectantes, porque pueden ocasionar una reacción química y esto desencadena gases químicos. También tengo que conocer que si yo tengo una parrilla, voy a hacer anticuchos o voy a consumir aquello y voy a estar en un restaurante y me voy a exponer a estos humos, debo procurar sentarme, ubicarme en un lugar donde no me dé directamente este humo, donde el viento me proteja y de repente estar en contra de la dirección del viento, favoreciendo de que no me caiga a mí directamente el humo de esta parrilla. Entonces, también en mi lugar de trabajo debo conocer a lo que me estoy exponiendo. Si yo tengo que limpiar un lugar que ha estado cerrado por mucho tiempo, sin duda va a haber ciertos elementos de polvo, cierta suciedad en el ambiente a la cual me voy a exponer. Entonces, una vez conociendo esto, lo siguiente es procurar tener el equipo de protección adecuado para esta exposición. Al igual como nos protegíamos del COVID con mascarillas, también nos podemos proteger del material particulado usando respiradores. Y estos respiradores tienen ciertas características que dependen de a lo que me estoy exponiendo, se escogen y se seleccionan. Tengo que primero discernir si voy a protegerme de material particulado, de gases o vapores o de una combinación. De repente hay polvo y también hay gases, elementos químicos en el ambiente.
si requiero adicional tener oxígeno, así como si yo fuera un buzo que está metido en el fondo del mar, o si voy a requerir de repente otro tipo de elementos que me van a facilitar el oxígeno, o una combinación de la línea de aire con suministración de oxígeno. También necesito tener esto reconocido para poder usarlo. Es el motivo por el cual, dependiendo a lo que nos exponemos, vamos a tener diferentes tipos de equipo de protección personal. También tenemos que tener en cuenta que debe haber una capacitación mínima para dar este patrón. Por ejemplo, un ejemplo de esto claramente es cuando iniciamos la pandemia. Cuando iniciamos la pandemia había mucha gente que decía o mencionaba que se iban a desmayar por el uso de la mascarilla, que la mascarilla les iba a provocar daño cerebral porque iba a haber poca oxigenación. Entonces el desconocimiento crea temor, y el desconocimiento hace de que no utilicemos adecuadamente las herramientas que están disponibles. Es por esto que cuando nos entregan un equipo de protección personal, lo que tenemos que ver es que esté sellado a nuestro rostro, a nuestra cara, que podamos producir una respiración normal, una respiración profunda, que podamos movilizar la cabeza, realizar algunas muecas, y que podamos sobre todo mantener la respiración normal. Tenemos que fijarnos que esté íntegro todos los bordes de la máscara para que podamos tener esta silicona lo más pegado a nuestro rostro. Esto es lo más importante cuando usamos un equipo de protección personal relacionado a respiración. Otros cuidados que tenemos que tener en cuenta es el mantenimiento. Si yo utilizo una careta o un respirador de media cara y lo utilizo todos los días y sudo y estoy en contacto constantemente con este equipo, voy a tener que provocar o tener que gestionar algún tipo de limpieza, una desinfección. Usualmente se pueden desinfectar con pañitos húmedos, con agua y jabón. No es conveniente aplicar alcohol porque el alcohol reseca la silicona y puede ocasionar que se agriete o se rompa mucho más fácilmente. El almacenamiento también debe ser en un lugar limpio, seco, libre de olores intensos o libre de químicos. Este es un ejemplo del equipo de protección respiratoria que se usa en planta. También podemos ver hay un equipo de protección auditiva y un uniforme. Entonces es evidente que por los rastros de partículas que hay se requiere esta protección. Deben usarlo, debemos mantener adecuadamente el sello de la máscara con nuestro rostro, y si nuestro turno de trabajo dura 2, 3, 5 u 8 horas o más horas, tenemos que procurar tener todo el tiempo nuestros equipos de protección personal. Si se dañaran, si requieren algún tipo de cambio, registrarlo, documentarlo y enviarlo con nuestro jefe directo para que puedan hacernos los recambios correspondientes. Muchas gracias.